Cálculo 1, funciones inversas, segundo video. Veamos algún ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo una función que va de r a r y f de x es 6x más 5, identifico rápidamente que esto es una recta, y tal y como vimos antes, una recta es tanto inyectiva como sobreyectiva. Una recta es biyectiva. Entonces existe su inversa, y para hallarla, lo que vamos a hacer es reescribir la misma función, solo que con una y en lugar de f de x. Es la variable auxiliar que estamos usando. Y ahora nuestro trabajo será despejar x, considerar a y como si fuese un número cualquiera, ¿sí? Una constante. Entonces, y menos 5 es igual a 6x, y menos 5 es igual a x, y menos 5 sextos es igual a x, y entonces f a la menos 1 de y es y menos 5 sobre 6. En los textos siempre van a dar la respuesta usando la variable original. No se olviden que y es una variable auxiliar que acabamos de usar. Es por eso que la respuesta que aparecerá en el texto es esto. F a la menos 1 de x es x menos 5 sextos. ¿Por qué ha sucedido esto de que x sea exactamente igual a f a la menos 1 de y? Fíjense, si yo tengo que y es igual a f de x y aplico a ambos lados de la igualdad f a la menos 1, yo sé que f a la menos 1 de f, como son funciones inversas, se van a neutralizar entre ellas, ¿no? Y me va a quedar simplemente x es igual a f a la menos 1 de y. Es por eso que yo he igualado directamente esta x y esta f a la menos 1 de y. ¿Sí? Para comprobarlo, pues podemos hacer un camino de ida y ver si volvemos al mismo lugar, ¿no? F de 3 sería 6 por 3 más 5. En otras palabras, f de 3 es 23. Y si yo estudio f a la menos 1 de 23, debería volver al mismo lugar. Y si se dan cuenta, sucede. F a la menos 1 de 23 sería 23 menos 5 sextos, que es 18 sextos, que es 3. Hemos partido del 3, hemos regresado al 3. Esta es la función inversa. Ahora quiero mostrarles un segundo ejemplo. F de x es x al cuadrado. Yo sé que esto es una parábola. Y también sé que una parábola no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. ¿Sí? Voy a jalar esta lámina del anterior video para recalcarles esto. ¿Sí? Si se fijan, en una recta, si yo pongo mi cursor o mi punto en cualquier punto del espacio de llegada y busco hacia la izquierda o hacia la derecha mi gráfica, en esta parte, en este caso mi recta, choco aquí y encuentro esto. En otras palabras, este punto y este punto están conectados. Y para cualquier punto que yo elija, tendré que ir hacia la izquierda o hacia la derecha y encontraré un punto. En otras palabras, estos dos puntos están conectados por una flecha. La recta es sobreyectiva siempre. Mientras que en la parábola sucede lo siguiente. Si yo pongo mi punto en cualquiera, en este punto mi lapicero, perdón, en este punto del espacio de llegada, voy todo bien. No solo encuentro uno, sino que encuentro dos lugares. Estos dos puntos están unidos en una flecha con esta. Sin embargo, si yo pongo mi cursor aquí, dense cuenta que busco la curva hacia la derecha o busco la curva hacia la izquierda y no la encuentro, por supuesto, está aquí. Entonces, no hay ninguna flecha que conecte a este punto. Una parábola no es sobreyectiva. Eso amplifica nuestro problema, ¿no? Yo sé que esta curva no es biyectiva, entonces esta función no puede tener inversa. Sin embargo, también sé que la inversa de un x al cuadrado es una raíz, eso lo tengo claro. ¿Qué es lo que pasa? Puedo aceptar mi derrota y saber que así como está planteado el ejercicio, esto no tiene inversa. Pero, si yo dejo de pensar en todo el plano y pienso solamente en este cuadrante, entonces mi función es simplemente esta. Simplemente uno de los brazos de la parábola. Y si se dan cuenta, si yo parto desde cualquier lugar de aquí, encuentro un solo punto. Para llegar a este punto solo hay esta forma, ya que este brazo está deshabilitado. Y para cualquier punto que yo encuentre, que yo ponga aquí, siempre voy a encontrar un punto que lo conecte. En otras palabras, así sí es biyectiva. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado
es nuestra idea de los espacios de partida y de llegada. Si vamos de todos los reales a todos los reales, esto no va a funcionar. Pero si vamos solo de los reales positivos a los reales positivos, solo de los reales positivos a los reales positivos, en otras palabras, solo este cuadrante, entonces esto sí es una función biyectiva. Redefinimos los conjuntos de partida y de llegada y entonces encontramos la inversa. A partir de ahí será muy simple, ¿no? Y es igual a x al cuadrado, la raíz de y es x, y entonces al final la función inversa será la raíz de x, tal y como sabíamos. El segundo desafío que les planteo entonces es encontrar la inversa de esta función. Es una vez más una parábola que no es biyectiva. Los invito a redefinir los conjuntos de partida y de llegada y una vez que tengan esos conjuntos, hallar la inversa.